Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Continuamos en el servicio a nuestro Dios, al culto a nuestro Dios. Hoy estamos perseverando, es la palabra, nuestro lema para este año 2021, perseverar, porque en el perseverar es donde logramos las promesas de Dios. Muchos no logran lo que Dios ha prometido porque no perseveran, y la perseverancia es en medio de la lucha, de la adversidad, de la pandemia, de las restricciones. Hay que perseverar. En medio de lo que estamos, buscamos la manera de perseverar para hacer las cosas del Señor, y ahí lograremos sus bendiciones y somos bienaventurados. Estamos en tiempos peligrosos y tenemos un enemigo invisible, el diablo, que no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo, y es muy sutil y anda al acecho, anda vigilando cómo hacer daño a la iglesia, cómo hacer daño a los creyentes. Y el diablo desde la creación buscó la manera de cómo hacer daño a la obra del Señor. Y en el Edén se metió sutilmente y engañó a Adán y Eva, y vinieron las consecuencias. A David también hizo censar al pueblo, lo hizo caer en qué trampa allí. Y así sucesivamente se ha venido introduciendo en la iglesia. Los problemas de la iglesia no vienen muchas veces de afuera, sino de adentro, porque el diablo busca a los débiles, los neófitos, y los hace dañar para afectar la obra de Dios. Hoy en día nos ha tocado como iglesia estar en las redes sociales, pero el diablo, como siempre también se metió por las redes sociales, buscando cómo hacer daño a la iglesia, y se ha metido de muchas formas y maneras, ofreciendo estudios bíblicos, ofreciendo institutos bíblicos, ofreciendo diplomas, ofreciendo cantidad de cosas, ofreciendo doctrinas, ofreciendo cantidad de cosas, y resulta que los hermanos o muchos pastores están teniendo problemas con esto. Gloria a Dios por los pastores que con la sana doctrina se mantienen, con la integridad se mantienen para conservar la iglesia sana. Pero otros no, otros van queriendo hacer daño a la obra de Dios, a cómo sacar provecho a los que no son ovejas. Porque claro, si pilla una oveja el diablo, una oveja sin redil, pues le va a atacar y va a ver cómo la distorsiona y cómo daña la obra de Dios, la buena obra que Dios ha comenzado en ellos. Entonces vivimos tiempos peligrosos donde la iglesia, cada uno tiene su pastor, cada uno tiene su iglesia, y tiene que seguir la visión y la dirección del pastor, porque ese es lo que nos muestra la palabra de Dios. Porque el diablo se disfraza de ángel de luz, y con la Biblia quiere engañar y atrapar a muchos. Y hay creyentes que neófitamente en sus errores se están desviando, y quién sabe dónde terminarán. Y hoy yo le aconsejo, si alguien nos ve en esta transmisión, si usted tiene su redil, tiene su pastor, busque la visión de su pastor, busque la dirección de su pastor, busque las enseñanzas de sus pastores. No se desvíe, porque el diablo se viste ángel de luz, coge la Biblia y también quiere explicarla a su manera. Así que ten mucho cuidado con todo esto. Lo que se está moviendo hoy en día es una palabra de alarma, es una palabra de atención que viene de parte de Dios para la iglesia. El diablo se está metiendo sutilmente, queriendo engañar también con las redes sociales. ¿Y con qué va a engañar el diablo? Con la Biblia, mostrando con la Biblia, porque el pastor es donde Dios te ha puesto, es donde Dios te ha puesto pastores y ministerios dentro de la iglesia para que te orienten y no te desvíes. Entonces, como oveja, la oveja se deja orientar, se deja guiar, se deja enseñar y se deja capacitar
de sus pastores. Otras ovejas no. Las cabras buscan otro lado y después vendrán malas consecuencias. Así que alerta, iglesia, y es un llamado para nuestra congregación también aquí en Bruselas y en Siniclas, que tengamos cuidado. Hay pastores, hay ministerios dentro de la iglesia donde la Biblia nos manda a que estemos sujetos a ellos en cuanto a la doctrina y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y que perseveremos en ello, para el buen crecimiento en la fe. La responsabilidad de un pastor siempre es dar dirección y visión a la iglesia. Pastores siempre tienen que tener a la iglesia, tenemos una dirección, una visión hacia dónde vamos. Nosotros como congregación tenemos San Mateo capítulo 28, 19, la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque el creyente que crece tiene que ser ganador de almas. El que no gana almas perdió la visión, ya está sin rumbo. El propósito de usted, crecer para que usted haga también discípulos. Es el principio del Señor Jesucristo. También la función del pastor es supervisar la obra de Dios y los ministerios. La obra de Dios que vaya bien y los ministerios que estén creciendo sanamente, y buscar la manera de alimentar las ovejas y estos ministerios para equiparlos para el servicio. Porque ese es el propósito del pastor. Tiene que equipar para que vaya y sirvan los hermanos. Porque si usted no tiene a dónde servir, si usted como creyente se llena, pero no tiene dónde dar, usted mismo se va a destruir. Entonces la palabra de Dios nos lleva a que el pastor tiene la responsabilidad de nutrir las ovejas, enseñarles para que vayan y sirvan a otros también. Ese es el propósito. Muchas falsas doctrinas han salido porque piensan a su manera de la Biblia, y no es lo que Dios quiere. La Biblia la podemos interpretar de muchas maneras, pero tiene una sola interpretación, aunque puede tener varias aplicaciones, pero hay una sola interpretación que es dada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 lo que nos dice allí la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. ¿Qué nos dice allí nuestro Dios? Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice así la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2:15. Procura. Perdón, ¿dónde es que estoy yo? Sí, 2 de Timoteo 2:15, sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y mira, que usa bien la palabra de verdad. Usarla bien, porque se puede usar de muchas maneras, ¿sí? Es como una herramienta. Uno tiene un alicate y tiene un clavo allí, y uno puede usar el alicate o la pinza, como la llaman en algunos lugares, y ponerse a clavar. ¿Será que estoy usando bien la pinza o el alicate? No, aunque puede, pero lo estoy usando mal, porque un día voy a sufrir un gran daño. Entonces, para eso hay que usarlo bien. ¿Para qué es la pinza? ¿Para qué es el alicate? ¿En qué funciones le puedo dar? Y ahí es donde es la palabra de Dios. Muchos le pueden dar muchas aplicaciones, pero tiene una sola interpretación. Y por eso el apóstol Pablo le dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios hay que usarla bien, sin prejuicios, sin presuposiciones, porque hay gente que llega ya con prejuicios, con cosas en sí, dentro de sí, y quiere darle una aplicación a la palabra a la manera que ellos la quieran ver, y por eso salen muchas malas doctrinas. Entonces el título del mensaje hoy es peligros al interpretar la Biblia. Hay muchos peligros, y vamos a ver uno de ellos, que uno de los peligros es la ignorancia, el no saber.
La palabra de Dios nos dice en San Mateo 22, 29. Vamos allí a San Mateo capítulo 22, 29. San Mateo capítulo 22, versículo 29. Gloria al Señor. San Mateo 22, 29. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer, dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque al Señor Jesús le hicieron una pregunta, que una mujer tuvo 7 maridos. Desde el versículo 23 lo dice, que una mujer había tenido 7 maridos y cada uno de ellos iba muriendo sucesivamente hasta que llegó al 7º. Entonces le preguntan al Señor Jesús: Señor, en la resurrección, ¿de quién será ella la mujer, sabiendo que todos fueron sus maridos? Entonces el Señor le dice en el versículo 29: erráis, mira lo que dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La palabra ignorar significa es desconocer algo. Entonces, como ellos desconocían esto, que en el Antiguo Testamento no se hablaba de ello, entonces desconocían esto, lo desconocían. Y el Señor llega y dice: no, ustedes como no conocen esto, por esto ignoran. Y comienza a explicarle en el versículo 30. Mira lo que dice el versículo 30 en adelante: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Claro, el Señor estaba trayendo algo nuevo para ellos. Y como había entre ellos algunos que no creían en la resurrección, algunos no creían que los muertos iban a resucitar de nuevo, entonces el Señor le dijo: no, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo: Dios está vivo. Ellos están vivos delante de Dios, en la presencia de Dios están. Entonces muchos malinterpretan la palabra de Dios porque ignoran cosas y leen la Biblia y creen que es así y comienzan a interpretarla así, o a veces no dan pasos más firmes de la fe porque ignoran cosas y les da miedo seguir. Entonces algunos la interpretan mal por la ignorancia, otros por aferrarse a tradiciones. Mucha gente que no se convierte al Señor porque dice: no, pero es que yo cómo voy a dejar mi religión, si mi papá, mi abuelo, mi tío, mi bisabuelo, todos han sido de esta religión, y yo cómo voy a traicionar la familia. Pero el Señor en San Marcos, vamos allá al Evangelio de San Marcos capítulo 7. Entonces algunos malinterpretan la palabra de Dios, le dan una mala interpretación a ciertos textos bíblicos por causa de la ignorancia, porque ignoran cosas, porque no las entienden, y por eso hablan cosas que no deben. Por eso cuando usted tenga preguntas bíblicas, vaya a los que son, vaya a su pastor, a su maestro, vaya a personas que verdaderamente le expliquen y le den un buen entendimiento de la palabra del Señor. Otros porque se aferran a las tradiciones. Dice allí San Marcos capítulo 7 del 7 al 9. Mira lo que dice. Dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Entonces hay gente que
por guardar tradiciones, malinterpreta la palabra de Dios. Yo me he encontrado con gente que ha venido al Señor y dicen, no, pero es que yo ya me bauticé. Cuando uno le habla del bautizo, la gente nueva dice, no, pero yo ya soy bautizado. A mí me bautizaron desde niño, yo tengo fotos y todo, pero no se habla de ese bautizo. Y algunos no quieren dar el paso de fe porque quieren guardar su tradición. Algunos quieren seguir guardando sus medallitas, sus escapularios, sus cosas por tradiciones, el agua bendita y tantas cosas que hacen, que prefieren guardar esas tradiciones que obedecer a la palabra del Señor. Y toman la palabra de Dios y la malinterpretan. Algunos dicen, todavía están las imágenes, pero yo no me dejo guiar por las imágenes. Yo sé a quién le pido. No. Donde hay una imagen, hay demonios. Donde hay una imagen, la presencia de Dios no puede estar. Son imágenes que adoran, que buscan adoración. Entonces, otros malinterpretan la palabra porque la mezclan, no la usan bien porque la quieren mantener con sus tradiciones. Vamos a mirar también que otros malinterpretan la palabra por orgullo y falta de análisis de la palabra. Gente que es como ellos dicen y no más, y no dan lugar a analizar. No tiene el ejemplo de los hermanos de Berea en Hechos 17:12. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 12. Hechos capítulo 17, versículo 12. Miremos lo que dice el versículo 10. Vamos a leer desde el 10 para tomar el contexto, ¿sí? Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira cómo eran los hermanos de Berea, sin orgullo. Eran gente humilde que buscaban el amor por la verdad, ¿sí? Y era gente que analizaba. Eran más humildes que los de Tesalónica. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, dice el versículo 11, pues recibían la palabra con toda solicitud y la escudriñaban cada día, mirando a ver lo que el apóstol Pablo le decía del Mesías, que si Jesucristo era el Señor. Y el apóstol Pablo les predicaba: Él es el Mesías enviado, Jesús es el Cristo, murió, resucitó, a mí se me apareció, hablé con Él, me hizo un llamado, quedé ciego y después mandó a alguien para que orara por mí y me volvió la vista. Así que el apóstol Pablo fue a predicar allá, pero estos hermanitos de Berea fueron muy nobles, quitaron el orgullo, porque por eso dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2, dice: desechando toda malicia y toda maldad y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada para que por ella crezcáis sanamente. O sea que estos hermanos de Tesalónica sí fueron duros, pero los de Berea, estos hermanos eran sin orgullo y recibieron la palabra y la estudiaban y la escudriñaban y se daban cuenta que así era, que era lo que decía la palabra de Dios y que Jesús era el Cristo. Así que el versículo 12 nos dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distensión, no pocos hombres. O sea que hubo un gran avivamiento en Berea porque encontraban que la palabra de Dios era verdad y se metían con ellos en la palabra del Señor y la escudriñaban y entendían de que lo que estaban diciendo del Señor Jesús es verdad. Por eso usted que nos oye aquí y los hermanos que estamos aquí hoy, el orgullo te aparta de la veracidad de la palabra. Cuando usted no es humilde y se deja que la palabra se le sea enseñada, usted endurece su corazón y va a comenzar a salir con otras ideas raras y el diablo va a engañar allí. Así que
tenemos que ser como los de Berea, tomar la palabra de Dios, escudriñarla, y si es así y va contra nuestras propias convicciones y tradiciones, decir: Señor, ¿sabes qué? Me rindo a ti, Señor, es como tú digas. Desecho tanta malicia, tanta cosa que tengo en mi mente, y la acepto, Señor. Hubo un hermano que se llamaba Apolos, allí en capítulo 18 de Hechos. Vamos a leer el versículo 24 al 26. Mira lo que dice el 24 al 26. Lo que dice Apolos, lo que dice la palabra, esta referencia que hace el Señor. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mira esa humildad de Apolos, ¿no? Era elocuente, sabía la palabra, pero Priscila y Aquila dice: sí, sabe la palabra, sabe las profecías, pero no se le ha hablado y se le ha explicado de Cristo, que fue el que vino, que resucitó, que nos salvó, y que ya esas profecías se cumplieron. Pero Apolos recibió con humildad, siendo muy elocuente, recibió esta palabra, y iba a los demás judíos y le decía: no, el Mesías ya vino, Jesucristo, el que ustedes, el que se crucificaron y entregaron a muerte, ese es el Señor, ese es el Mesías enviado. En él hay que creer, en sus enseñanzas, en sus doctrinas, en él hay que creer. Entonces vamos mirando que la ignorancia, el aferrarse a tradiciones, el orgullo, nos hacen dar una mala interpretación de la palabra de Dios. Aprendamos de los hermanos de Berea, aprendamos de Apolos, que él rindió su corazón, su vida, para querer entender lo que la palabra decía. Hay otra mala interpretación cuando se da por falsos motivos. Hay gente que quiere leer la Biblia pero motivado por otras cosas, y lo podemos encontrar allí mismo en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, que hay un personaje muy conocido que se llamaba Simón el Mago. Y este Simón era un hombre que trabajaba con la magia, pero cuando vio el poder de Dios, dijo: este truco no me lo sé yo. Y empezó a seguir a los apóstoles, y se hizo bautizar y todo. Porque es que, hermanos, en la iglesia Judas se congregaba con el Señor Jesucristo, y en la iglesia también hay muchos Judas. Vienen a la iglesia pero no se han convertido, y después salen con cosas y abandonan el camino y abandonan la sana doctrina. Entonces Judas estaba allí 3 años y medio con el Señor, ahí vio los milagros, vio el poder de Dios, pero no se había convertido. No se había convertido, viendo los milagros del Señor, y Judas no daba el paso de fe. Este Simón también tenía la misma actitud. Mira Simón, era un mago, pero cuando vio el poder de Dios, cómo se movía por medio de los apóstoles del Espíritu Santo, dijo: no, yo quiero ese poder. Pero ¿qué hizo? Él no podía decir abiertamente: oiga, tengo tanto y enséñame en el truco, porque ellos veían que en ellos no había trampa, y había integridad. Y él, como mago y tramposo, porque los magos tienen sus cositas, él dijo: no, pero estos tipos andan, yo no los veo tomando, yo no los veo que fumen,
yo no los veo con otras mujeres, yo no veo que andan robando a la gente, pero y ese poder el que yo necesito, pues entonces voy a hacerme como uno de ellos hasta que como aprendo y puedo sacar provecho. Y mira lo que dice, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Y versículo 20, el apóstol Pedro, por eso es que uno con el evangelio tiene que ser honesto, hermano. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea que el Señor ya le había dicho, Pedro ya le ha dicho: oye, esto no es así. Aunque hay gente hoy en día que hace negocios con el evangelio, hacen política, hacen muchas cosas con el evangelio, lavan dinero, pero esos son falsos. Nosotros tenemos que copiar a gente como Pedro. Yo no, con dinero nada. Andamos en el orden de Dios. El poder de Dios, a la iglesia no se le puede mezclar dineros sucios, dinero mal habido. No, andamos en la honestidad que Dios nos dice que andemos. Simón estaba mal motivado y empezó a seguir la palabra de Dios, pero tenía una mala motivación. Quería sacar dinero con ella. Hay mucha gente que dice: yo quiero ser pastor porque los pastores viven bien. Ay, Dios santo. Que por eso muchos han quedado eliminados por eso. Hablábamos ahora en el ayuno que muchos son llamados, pero no esperan el cumplimiento del llamado de Dios, y se lanzan y creen que lo saben todo, pero no esperaron el proceso que Dios los iba a preparar para que fuesen el ministerio destinado que Dios tiene para ellos. Y se lanzaron, y resulta que se lanzan y fracasan, porque esto no es del que más quiera, ni el que más corra, el que más sepa. No, esto es del que Dios quiere y tiene misericordia, del que Dios llama. A él es el que Dios va a equipar y va a preparar, lo va a formar. Y este hombre o esta mujer, conscientes del llamado de Dios, con humildad se van a dejar guiar por el Espíritu y por las autoridades de la iglesia, para que sean formados para el ministerio en su debido tiempo, tenga el cumplimiento. Simón tenía malas motivaciones. Ahora, podemos mirar también que hay gente que malinterpreta la Biblia, porque hay temas muy difíciles y complejos de entender, y la gente dice cualquier explicación y la interpreta a su manera, y la quieren interpretar a su manera, sabiendo que son temas difíciles, y uno tiene que ser honesto. Mire, hermanos, hay pasajes que no son claros, y cuando nos encontramos con esos pasajes, nunca se olvide lo que dice Deuteronomio 29:29, que me lo aprendí desde que comencé el camino del Señor. Las cosas secretas son de Jehová, y las reveladas son para los hijos de los hombres y para su descendencia, o sea, para los hijos de los hombres. Pero hay cosas secretas que vamos a encontrar en la Biblia, que nosotros tenemos que decir: yo me quedo quieto aquí, todavía no lo entiendo. Después el Señor me dirá cómo fueron las cosas, pero por el momento yo me quedo hasta aquí. Hay pasajes bíblicos donde tenemos que hacer una pausa y decir: Señor, necesito estudiar, necesito buscar a alguien que me explique, y esperar en el Señor. Como cuando decía el apóstol Pedro, vamos a leer 2 de Pedro 3:15. Vamos a 2 de Pedro 3:15. Gloria a Dios.
Primera de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, ¿qué? De entender. ¿Ve que en la Biblia hay cosas difíciles de entender? El mismo Pedro, que anduvo con el Señor, él dijo: uy, Pablo está escribiendo cosas que son difíciles de entender. Pero mira que siempre ha habido estas personas que malinterpretan la Biblia. Dice: difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ves que ya en esa época Pedro, que era un hombre que anduvo con el Señor, que lo usó el Espíritu Santo, que ganó a más de 3,000 en una prédica, o casi 3,000 personas, y Dios lo usó tanto, pero resulta que habían cosas que el apóstol Pablo escribía, y Pedro decía: pero aquí qué es lo que quiere decir Pablo. Y eran difíciles de entender. Pero ¿cuáles son qué es un indocto? Un indocto es una persona que no conoce la Biblia. Un indocto es una persona que lleva 2 años leyendo la Biblia y ya cree que ya sabe todo. No, pero no. Hay cosas que son, no, pero esto yo lo entiendo así. No, así no es. Así no es. No, pero no, sea como los de Berea, sea como Apolos. Que Priscila y Aquila lo vieron a Apolo predicando y venga acá, está bien, pero mira esto. Ah, sí, ok, entonces yo voy a predicar esto. Sí, confirmo que esto es así. Entonces nos vamos a encontrar con pasajes difíciles en la Biblia, pasajes difíciles, muy complejos, donde tenemos que saber nosotros buscar la buena interpretación. No decir cualquier cosa, la buena interpretación. Porque hay gente que por no quedar mal dice cualquier cosa, hermano. Y en vez de traer a claridad y crecer la fe de los hermanos, los confunde. Es mejor decir, cuando uno no entiende algo, decir: ¿sabes qué? Aquí tengo que estudiar, o este pasaje yo no lo entiendo a cabalidad. Entonces es mejor ser sinceros y claros, en lugar de quererse dar un docto en la palabra y saber todo, y resulta que, como dice el apóstol Pablo aquí, indoctos e inconstantes las tuercen. No, como leíamos ahora, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: usa bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se puede usar mal. Por eso él le dice a Timoteo: úsala bien, Timoteo, usa bien la palabra de verdad, para que seas un obrero aprobado. Porque usted la Biblia la puede manejar como quiera, interpretar como quiera. ¿Usted no acuerda que en la Santa Inquisición usaban la Biblia para torturar a la gente, para hacer de todo? ¿Usted no ve que hoy en día con la Biblia roban a la gente? Y vea que aquí dice, no, hermano. Por eso es que tenemos que saber interpretar la Biblia. Por eso cada oveja, métase en la visión de su pastor. Allí su iglesia. Satanás se metió en las redes, está en las redes sociales. Satanás dijo: uy, por aquí están. Él va buscando, anda como león rugiente, dice la palabra, mirando a quién devora, a quién confunde, a quién lo saco fuera, a quién lo tuerzo y lo saco de la verdad, que se pierda. Y viene con la misma Biblia y te engaña y te tuerce. Entonces, pero si usted está en la visión del pastor, de su congregación, están los estudios bíblicos, sigue ahí con paciencia y perseverancia, usted va a crecer sano en la fe. Usted va a crecer sana en la fe. Y usted va ahí, no, yo así, porque qué afán, hermano. Lo importante es que si el Señor viene, yo me vaya. ¿Acaso por saber más de la Biblia me voy a ir más rápido? No, yo tengo que ir al paso con el Señor, constante. Pastor, ¿dónde es? Aquí. Aquí, ok, mira, es que la Biblia, ok, amén. Vamos por aquí, vamos por allá. Apolo se sobre lo que hizo con Priscila y Aquila. Y mira que Priscila y Aquila lo vieron y dijeron: uy, este hombre es un duro en la palabra.
se conoce la palabra bien, pero se había quedado hasta Juan el Bautista, que lo llamaron aparte, y Priscila y Aquila le dijo: mira, Apolo está bien ahí, pero esta profecía ya se cumplieron, Jesús es el Mesías. Y se cumplió así, así. Y Apolo dijo: sí, examinó, amén, esto lo voy a predicar. Y fue grande su ministerio de Apolo. Entonces, si nos dejamos pastorear, iglesia, el lobo no va a tener ocasión con usted. Si usted se deja guiar por algo, el Señor puso pastores en la iglesia. Pero si usted en estas redes sociales se está dejando llevar por todo lo que publican, tenga cuidado que Satanás tiene una red por ahí ya. Y muchos van cayendo de a granito, pero le están cayendo y los apartan de la sana doctrina. Así que tengamos cuidado. No dejemos que con pasajes difíciles de la Biblia, que mira que el mismo apóstol Pedro está diciendo: oye, hay pasajes difíciles de entender, pero hay indoctos que no conocen nada y los tuercen, y es para su propia perdición, como las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento también, ¿sí? Entonces, temas difíciles, complejos, por eso la gente malinterpreta esta palabra. El mismo Pedro, allí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 3, mira lo que nos dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Mira lo que nos dice el Señor. Gloria al Señor Jesucristo, que nos ayuda, amén. Y que Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Solamente que nosotros tengamos una actitud de oveja, para que podamos terminar bien esta carrera y que la emprendamos con paciencia. Esta carrera es con paciencia, hermano, con perseverancia. Ahí vamos. ¿Por dónde es? Por aquí vamos de acuerdo a la Biblia, vamos allí. Es con paciencia. Esto no es el que más llegue, el que más corra, o el que más quiera, o el que más capacitado. No, a Dios no le sirven esos. A Dios le sirven los que dicen: Señor, aquí estoy. Mira lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Usted sabe qué es un maestro? Un maestro es alguien que enseña, ¿sí o no? Pero ¿cuándo se convierte falso? Cuando enseña lo que no es, tuerce las escrituras. Entonces, no, esto es un falso maestro, porque esto no me lo enseñó Jesús y este me está llevando por otro lado. Mira, dice: falsos maestros que introducirán encubiertamente. O sea, eso no van a llegar así de frente. ¿Cómo es? Encubiertamente, con la misma Biblia, y van a traer herejías destructoras que destruyen. Aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, mira que esto es lo triste, esta es la realidad que es triste, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que hemos visto y lo que vemos, lamentablemente va a haber gente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas: comenzaron bien pero terminaron mal, comenzaron en el espíritu pero terminan en la carne. Y el apóstol Pablo: pero ¿cómo así? ¿Usted recibió la salvación por oír con fe o por la ley? No, por oír por fe. Bueno, y entonces, ¿por qué se tuercen? Y enojado, el apóstol Pablo les termina diciendo: mire, hasta nadie más me cause molestia. Te obedezcan, sujétense en la autoridad de la iglesia. No estén por ahí volteando. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, iglesia. Y el pastor, mi responsabilidad como pastor es dar la alerta. El diablo se metió por las redes sociales. Y usted que pertenece a esta congregación, si es oveja, usted tiene que: ¿dónde está la visión de mi pastor? ¿Qué está enseñando? ¿Qué me está nutriendo? ¿A dónde que estoy? ¿Hasta aquí? Pues aquí voy con él. Y usted está creciendo sanamente en el orden del Espíritu. No se va a torcer, nadie lo va a engañar, porque usted así permanece
como en sentido figurado, en el reír protegido, protegida. No se deje engañar por ahí con publicidad, con cosas, hermano. Ay, mire, el orden de autoridad que es muy marcado en la Biblia, hermano. Hay gente que está predicando, se visten de pastores. ¿Y quién es su pastor? ¿Usted a dónde viene? Y no, que es que yo tengo no, hay un orden de autoridad que siempre tenemos que nosotros marcarlo, mirarlo. Nadie se manda solo. ¿Te imagina? Encuentra un niño de 8 años, 10 años en la calle y su papá no, en la casa. No, yo hace como 4 días no voy a la casa. ¿Y cómo así? Uy, este niño se manda solo entonces, con 8 o 10 años. Y uno ha visto esos niños así. Y tiene más mundo, hermano. Dice, pero ¿sabe qué uno dice? Uy, este niño anda en una rebeldía. Si con 10 años, 8 años, es así como era grande. Yo no, uy, pero ¿cómo así que usted no va a la casa, hermano? No. Siempre buscamos el principio del orden de autoridad. No de señorío, porque aquí el Señor, nuestro señorío es de Cristo, pero trabajamos bajo el orden de Él. Como siempre decimos, el hombre no es más que la mujer ni la mujer más que el hombre, pero hay un orden establecido por Dios. Y si lo respetamos, el matrimonio va a funcionar bien, los hijos van a funcionar bien. Pero es porque está establecido por Dios así, pero no es porque uno sea más que otro, sino que hay un orden, como en todo tiene que haber un orden. Pero si nos saltamos ese orden, ya empezamos a perjudicarnos nosotros. Entonces, hay gente que malinterpreta la Biblia por eso, porque hay pasajes difíciles y se olvidan que hay falsos maestros también. Ojo, iglesia, la falta de instrucción y la falta de la constancia en el estudio también nos llevan a malinterpretar la Biblia. Entonces hay que tener en cuenta esto. Otro punto que yo saqué aquí es que, ay hermano, es cuando queremos ver lo que nos conviene en la Biblia. ¿Sí o no? Ahí le damos la mala interpretación y torcemos el versículo bíblico y le forzamos y le buscamos, hermano. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay gente que se va a encontrar gente así. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, 2 Timoteo 4 del 3 al 5. Vamos a mirar allí rápidamente. 2 Timoteo capítulo 4. Y tanto el apóstol Pedro, todos los apóstoles advertían. Y son síntomas de los últimos tiempos que estamos viviendo, iglesia. Por eso, como pastor de la congregación, yo le digo, alerta, crezca sanamente. No vaya a perder su carrera. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 3 al 5 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Usted sabe qué es comezón de oír? Comezón de oír, ¿qué quiero oír? Lo que me gusta, lo que yo quiero oír. Eso es comezón de oír. Porque hay gente que hoy en día escoge predicador. Este predicador, por eso yo le digo, tenga cuidado en las redes, hermano, porque que el Espíritu de Dios me ha tenido con eso voltigo. El diablo se está metiendo por ahí o se metió ya. Tengamos cuidado, iglesia, porque hay gente que me gusta este predicador, pum, este sí, este no, este sí, este no. O sea, porque como hay comezón de oír, porque este habla lo que a mí me gusta oír, entonces a este lo escucho. Pero si hay otro que me está dando la espada, no, este no lo pongo aparte. Porque los que tienen comezón de oír van a buscar que les hablen lo que ellos quieren oír. Entonces hay gente que malinterpreta la Biblia porque van a buscar en la Biblia lo que les conviene a ellos. El que habla de la prosperidad, por todo lado va a buscar textos bíblicos de prosperidad y que esto, pero torciendo las escrituras, no hablándola como tiene que ser. Y ahí es que como iglesia tenemos que tener cuidado nosotros. Entonces por eso algunos malinterpretan la palabra porque
quieren, ver lo que ellos quieren ver y no ponen cuidado a lo que la palabra verdaderamente quiere decirnos. Por eso usted va a encontrar doctrinas, hermano, que algunos le llaman los Jesús solo, ¿sí? O sea, los Jesús solo, que solo bautizan en el nombre de Jesús. Y buscan unos textos bíblicos en Hechos de los Apóstoles. Cuando quiero que lo leamos un momentico, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Entonces, ellos quieren ver eso porque eso es lo que habla su doctrina. Entonces ellos lo van a interpretar así. Y Hechos 2:38 dice Pablo en su primera predicación, cuando se convirtió todos estos hermanos y fue en Pentecostés y hubo ese avivamiento. Mira lo que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira que eran judíos los que estaban ahí, conocían la ley, estaban ahí porque era la fiesta de Pentecostés. Pero cuando vieron el cumplimiento, que Pedro les dijo: esto que ustedes están viendo no es que están borrachos, llenos de mosto como ustedes creen, y que están hablando en diferentes lenguas, porque los idiomas los dio Dios en la Torre de Babel. ¿Quién confundió las lenguas? Dios, no fue el diablo. Por eso Dios entiende todos los idiomas. Y por eso acá estaban ellos en pleno vino el Espíritu Santo y les dio el don de lenguas a todos. Y empezaron a glorificar a Dios en sus lenguas y ellos lo escuchaban. Dice la Biblia que medos, persas, árabes, y decía, uy, pero y alaban a Dios en sus lenguas. ¿Será que Dios no les entendía? Claro que Dios les entendía, porque Dios dio los idiomas. Entonces resulta que ya ellos ven eso, el cumplimiento, cuando dice la profecía que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro le saca ese cumplimiento. Esto él lo fue escrito por el profeta cuando dijo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y este es el cumplimiento. Y empezó a predicarles. Y ya en el versículo 37, cuando ellos entendieron, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba hablando por el Espíritu. Y en el versículo 37, todos estos judíos, cuando escucharon eso, dijeron: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué les llamaron hermanos? Porque todos eran judíos. Varones hermanos, ¿y qué haremos? Bueno, ¿qué van a hacer? Ustedes ahorita se van a bautizar en el nombre de Jesús, de Jesucristo. ¿Qué es bautizarse en el nombre de Jesucristo? En sus enseñanzas. Para que un judío se bautizara, eso no es como ahora que hacemos un curso bíblico. ¿Sabe cuál es la evidencia que un judío se había convertido al evangelio? Que se bautizaba. Porque al bautizarse decía: yo ahora creo en las enseñanzas del Mesías. Y por eso venía la persecución de los otros judíos que practicaban la ley. Se venían contra ellos. Imagínate que, entonces, ¿qué hace el que malinterpreta este texto bíblico? Dice: no, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo solamente. Y buscan otro texto bíblico y lo empujan. Pero, ¿qué dice San Marcos 16:16? Vamos a ver qué dijo el Señor en San Marcos 16:16. Miremos lo que dice en San Marcos. Leo Marcos. Vamos a Mateo 28, perdón. Vamos a Mateo y ahora vamos a Marcos. Mateo 28. Mateo 28:19. Gloria a Dios. Mira lo que dijo el Señor antes de ir al cielo. Porque cuando uno se va a despedir presencialmente del todo, uno da las indicaciones más importantes. ¿Cuánto quedó el partido de anoche? ¿Qué serie te estás viendo? No.
lo más importante. Y el Señor le dijo, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ya había que enseñarles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esto es palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted cree que Pedro y los apóstoles eran desobedientes? No, ellos cuando le dijo bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, le está diciendo, mire, ustedes se van a bautizar y van a llevar las enseñanzas de Jesús. Cuando ya estaban en el agua, yo me imagino que Pedro ya ahí decía, como decimos nosotros cuando bautizamos, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los apóstoles eran obedientes y tenían que, esa era la fe y eso es lo que hacían. Entonces, algunos para torcer esto dicen que ahora cuando llega el tema de la Trinidad, hermano, que es que la Trinidad, y tuercen tantas cosas diciendo, hay temas, como decíamos ahora, malinterpretan la palabra porque hay temas, versículos difíciles y muy complejos en la Biblia que hay que ser un doctor en la palabra, o todavía Dios no ha traído la iluminación para cierto versículo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y detenernos. No, yo me dejo quieto. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, creo, dijo, no penséis más de lo que está escrito. Ahí, está escrito hasta ahí, hasta ahí. Crece hasta ahí. Porque ahora vemos por oscuro espejo. Y cuando estaba averiguando que cuando el apóstol Pablo quiso decir que vemos por oscuro espejo, ¿qué quiso decir ahí? Porque uno se mira al espejo y uno no lo ve oscuro, hermano. Entonces ahí es cuando se aplican los principios de la hermenéutica, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero es que yo me miro al espejo, pero él está hablando de acuerdo a su tiempo. Porque en aquel tiempo el espejo no era como el espejo que tenemos hoy, sino que era un metal que lo brillaban bien y se veía borroso, como cuando usted coge una cuchara y se mira con una cuchara, usted como ve nítido. No, bueno, hay cucharas pero una cuchara normal usted se ve y se ve como borroso. Pues en ese tiempo se veía así, y el apóstol Pablo toma esa enseñanza para decir, mire, capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13 dice, ahora vemos por oscuro espejo, pero entenderemos hasta cómo fuimos nosotros conocidos, cómo fue que llegamos, cómo fue la creación. Vamos a entender mucho mejor. Ahora solamente lo que tenemos que hacer es nosotros dejarnos llevar por las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su doctrina, sus enseñanzas, y crecer sano en la fe. Hay temas difíciles, no se deje llevar por el orgullo, no se deje llevar por las tradiciones, no se deje llevar por malas motivaciones. No quiera ver lo que usted solamente quiere ver en la Biblia. Vamos, por eso dice el apóstol Pedro, desechemos toda maldad y abundancia de malicia y recibamos con mansedumbre la palabra implantada para que por ella crezcamos para salvación, si es que habemos creído. ¿Sí? Hay un orden. Aprendamos a estudiar la Biblia. Por eso en la iglesia hay estudios bíblicos. Ahora como pastores estamos queriendo, ya tenemos un libro de hermenéutica que vamos a estudiar. El que quiera inscribir en este instituto bíblico, vamos a trabajar con este material, a estudiarlo para saber bien a interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que significa la hermenéutica, saber darle una buena interpretación a los textos bíblicos, saber el tiempo, cuando era algo simbólico, cuando era algo literal, lo que está diciendo ahí, la figura literaria, ¿por qué se decía esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el apóstol Pablo habla de una corona, y Apocalipsis también habla de la corona, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos representaba esto? Entonces cuando ya aplicamos los principios de la hermenéutica, ahí damos una buena aplicación y entendemos y crecemos sanos en la fe.
Entonces, oscuro espejo, ya entendí, Señor, claro, de acuerdo a la época, por eso el apóstol Pablo se veía en un metal de eso y no se ve bien. Se veía ahí, pero no se veía bien. No es como el espejo ahora. Así lo que vemos ahora. Por eso vamos a encontrar temas difíciles, complejos, y usted va a quedar, no, dice, no, esto lo entenderé después. Como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora cuando le fue a lavar los pies, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Terminamos para concluir, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús. San Lucas 7:23. Mateo, Marcos, Lucas. Mira lo que dice el Señor. San Lucas 7:23. Dice el Señor así: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque vinieron los discípulos de Juan. Mira el versículo 22 lo que dice. Bueno, leamos desde el 18, 2 minuticos aquí. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id. Mira, primero Jesús hizo los milagros para que los discípulos de Juan lo vieran, porque así es Dios. Dios nos hace ver milagros para que diga: mira, está en el camino correcto. Mira, sigue mi doctrina. Versículo 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 23: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sabes qué quiso decir el Señor? Bienaventurado el que crea, el que no esté argumentando. No, sí te sigo, Señor, pero bienaventurado el que cree la palabra como está escrito. Bienaventurado el que no le ponga peros a la doctrina de Cristo. Bienaventurado es doblemente bendecido. Dios nos guarde, iglesia, tengamos atención, no nos desviemos. Si usted nos ve en esta transmisión, usted tiene su pastor, usted pertenece a una congregación, sea fiel a sus pastores, sea fiel a su congregación, métase a la visión que su pastor está, trabaje ahí para que su ministerio y su servicio a Dios sea eficiente, para que la buena obra que Dios ha comenzado en ti se perfeccione y tenga buen término de parte del Espíritu Santo. Si usted es de la congregación nuestra, pues este es el mensaje de advertencia para nosotros. Tengamos cuidado. Hay gente que está malinterpretando la Biblia por estas razones que vimos hoy. Y es un peligro malinterpretarla en esas condiciones, porque, como dijo el apóstol Pedro, algunos indoctos e inconstantes las tuercen para perdición. No va a ser para bien, sino para perdición. Cerremos nuestros ojos. Invito a que nos pongamos en pie los que estamos aquí, hasta que el grupo de alabanza pasa.